Buenas tardes, yo soy Katia Bacamendo, médico reciente de segundo año de ginecología. Hoy día vamos a tocar el tema de preeclampsia, el cual es muy importante en la gestación, dadas las complicaciones a las cuales conlleva, ¿no? Tenemos tres objetivos generales. Primero, conocer qué es la preeclampsia. Muchos hemos escuchado el término, ya sea por familiares, por mi médico tratante, en consulta, etcétera, pero muchos de nosotros no conocemos a qué puede conllevar y qué es lo que significa, ¿no? Reconocer los principales síntomas que pueden llevar a esta enfermedad y que me pueden alertar a mí, para poder llevar bien mi embarazo y acudir a un centro de salud a tiempo. Y por último, saber cuándo yo voy a acudir a mi centro de salud, hospital o donde yo me controlo para poder prevenir cualquier complicación. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque esta enfermedad afecta a muchas pacientes, a muchas gestantes, y está asociado a que los recién nacidos nazcan antes de tiempo, o sea, sean recién nacidos prematuros. Y dada la condición actual de nuestro país, dada la carencia tanto en incubadoras, ventiladores mecánicos, tanto para mamá como para el bebé, es importante la prevención y el control adecuado de esta enfermedad. Esta es la manera técnica de cómo nosotros clasificamos todos los trastornos hipertensivos. ¿Y a qué quiero decir con eso? Trastorno hipertensivo quiere decir que cuando la gestante presenta una presión elevada no adecuada para la gestación, nosotros podemos clasificar estos trastornos hipertensivos en cuatro categorías, que no es necesario que ustedes conozcan, pero lo que sí es necesario que ustedes sepan es que dentro de ellas está la preeclampsia, que es una de las más importantes que se monitorea, que se trata. Entonces, ¿qué es lo que sí es importante conocer? Es que cuando a mí me dicen que tengo preeclampsia, es que mi presión arterial está elevada. ¿Y qué quiere decir que está elevada? Que tengo una presión mayor o igual a 140 y o 90. O sea, la presión de por sí tiene dos componentes, la presión sistólica y diastólica. Entonces, yo tengo elevación de ambas o de una de ellas. Entonces, la presión elevada de cualquiera de ellas o de ambas ya me pueden llevar a un diagnóstico de un trastorno hipertensivo. Mi presión no anda bien. Entonces, y eso mayormente se presenta en todas las gestantes mayores de 22 semanas. Entonces, cuando yo ya tengo, por ejemplo, en mi consulta una presión mayor de 140-90, si es que me controlo en un centro de salud, ya debo ser referida a un centro de salud de mayor complejidad, un hospital más grande para que pueda ser atendida, ¿no? Por un especialista. ¿Y por qué aparte de lo que les mencioné, por qué es importante la preeclampsia? Porque la preeclampsia involucra muchos órganos, tanto maternos como fetales. En el caso de la mami, puede afectar el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado, hasta el pulmón. Y en el caso del feto, afecta la placenta, entonces disminuye la oxigenación fetal y puede conllevar a complicaciones tanto maternas como del bebé. Y hay muchas teorías que pueden explicar esta enfermedad, pero la más aceptada es que hay una alteración en la implantación de la placenta, o sea, los vasitos que están involucrados dentro de la placenta con el feto están alterados, entonces por eso mi presión incrementa. Es la teoría más aceptada. ¿Y cuáles son los factores que pueden llevar y que me pueden conllevar a mí, por ejemplo, a tener preeclampsia? Existen muchos estudiados. Dentro de los principales tenemos, si yo soy mamá primeriza, si soy adolescente o tengo mayor de 40 años, es un factor de riesgo, por ejemplo. Si mi mami, mi hermana, mi abuela ha tenido preeclampsia, eso también puede conllevar a que yo pueda tener preeclampsia. Si tengo sobrepeso, obesidad, también es un factor de riesgo. Y si, por ejemplo, yo he tenido niños anteriores y en mis embarazos anteriores también tuve preeclampsia, eso también aumenta el riesgo de que yo en mis posteriores embarazos pueda tener preeclampsia. Y el embarazo múltiple, ¿no? Y dentro de estos también cabe agregar que si yo sufro de presión alta de por sí antes del embarazo, o tengo diabetes, lupus, entre otras enfermedades, también aumentan el riesgo de preeclampsia. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante conocer todos estos síntomas que pueden acompañar a la preeclampsia? Porque estos me pueden orientar a mí, si yo estoy lejos en un centro de salud lejano o no hay atención o etcétera, acudir a un hospital de inmediato, porque eso puede conllevar a que pueda salvar mi vida y la vida de mi bebé. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales?
Si tengo un dolor intenso de cabeza que nunca lo he tenido y tomo algún analgésico y no sé del dolor de cabeza, tengo que acudir inmediato. Y eso es uno de los principales síntomas, porque para nosotros el dolor de cabeza significa que hay alteración a nivel del sistema nervioso central y eso puede conllevar a convulsión, que eso se llama eclampsia. Es a lo que todos nosotros queremos intentar no llegar. Entonces, si tengo un dolor de cabeza intenso, que no cede con nada, tengo que acudir inmediatamente al hospital más cercano. Aumento de volumen exagerado en manos, pies, cansancio extremo, visión borrosa, veo lucecitas, veo negro, náuseas, vómitos, también son signos de alarma. Si, por ejemplo, me toman la presión en el centro de salud donde yo me controlo y es más de 110, debería acudir de inmediato mediante una referencia coordinada desde mi centro de salud a un hospital de mayor complejidad, porque es una presión ya muy, muy elevada que debería ser controlada en un centro de mayor complejidad, ¿no? Asimismo, disminución de la frecuencia y poca cantidad de orina. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Es que orinamos menos veces al día y la orina está bien concentrada, bien, bien cargada. Entonces son síntomas que nos pueden orientar a que la presión está complicando otros órganos y pueden conllevar tanto a complicaciones maternas como fetales, ¿no? Asimismo, si tenemos sangrado vaginal, cualquier sangrado en cualquier momento del embarazo es un signo de alarma. Entonces, si está acompañado de presión elevada, es mucho más complicado aún. Y todos los síntomas que les menciono, ¿por qué son importantes? Porque nos orientan a más o menos qué daño de órgano puede estar involucrado en la mamá debido a la elevación de la presión. Por ejemplo, como les digo, un dolor de cabeza puede conllevar a convulsiones, puede llevar a ruptura hepática, un dolor en la boca del estómago, tipo ardor, alteraciones de la coagulación, puedo sangrar, puede haber desprendimiento de placenta por aumento de la presión y a lo que nadie quiere llevar, pues, es a una muerte fetal y materna, ¿no? Y algo importante a conocer es, si es que yo ya estoy gestando y tengo todos esos factores de riesgo que he mencionado, ¿cómo puedo ayudar a disminuir que la presencia de esta enfermedad llegue en mi gestación, ¿no? Y por ejemplo, traten de evitar alimentos como el café, alcohol. De por sí, alcohol no debería ser consumido durante la gestación. Comida rápida, ¿por qué? Porque es alta en grasa y en sal. Entonces tratamos de evitar eso para aumentar el exceso de peso en el embarazo y no conlleva preeclampsia, ¿no? Y la sal no quiere decir que dejen de consumirla, sino que tiene que ser una dieta normosódica, no aumentar la cantidad de sal que nosotros consumimos diariamente, ¿no? La cantidad de sal que solemos consumir. Y bueno, algo importante que quería recalcar es que muchos de nosotros o como pacientes quizás nos preguntamos, ¿por qué mi ginecólogo me da aspirina durante el embarazo? Quizás es peligroso o no. Y es porque nosotros, los médicos, nos basamos mucho de todas las decisiones que se toman en estudios que se han hecho previamente. Entonces se demostró que la aspirina disminuye el riesgo de aparición de la preeclampsia. Es por eso que muchas pacientes que tienen antecedentes o factores de riesgo fuertes para tener preeclampsia se les da aspirina y se ha demostrado que la aspirina, con múltiples mecanismos, ayudan a prevenir la aparición de esta enfermedad. Es por eso es su importancia y la explicación de que de muchos pacientes refieren de por qué se les da la aspirina, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier duda, dejo mi mail.